Este 2025, el corazón de la medicina interna late en una ciudad vibrante, llena de historia, tradición y modernidad. León, Guanajuato, te abre sus puertas. Reconocida por su hospitalidad, su inigualable gastronomía y su riqueza cultural, León será el escenario perfecto para nuestro encuentro más importante del año. Del 19 al 22 de noviembre, en el Centro de Convenciones Poliforum León, recibiremos a médicos internistas de todo México y de diversas partes del mundo. La edición número 48 de nuestro Congreso Nacional de Medicina Interna contará con la participación de destacados profesores nacionales e internacionales, mismos que compartirán conocimientos, experiencias y los más recientes avances en nuestra especialidad. Será una oportunidad única para actualizarte académicamente, fortalecer tu desarrollo profesional y crear vínculos que trasciendan en tu práctica médica. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este gran encuentro. Nos vemos en León, Guanajuato, del 19 al 22 de noviembre. Agenda la fecha. La cita es en Poliforum León. Regístrate hoy en nuestra página web www.cemim.org. Vive León diferente. Vive León con CEMIM. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Soy el doctor José Manuel Hernández Barrera, tesorero de la actual mesa directiva del Colegio de Medicina Interna. El día de hoy vamos a tener una sesión muy interesante para los médicos internistas, terapia hormonal en la menopausia. Primero les voy a comentar acerca de la donataria de este mes que está apoyando el Colegio de Medicina Interna de México. Es la CANA Asociación Civil. Van a ver ustedes el video y los teléfonos y los medios de comunicación para que se pongan en contacto con la Asociación Civil. Bueno, la sesión que vamos a tener el día de hoy va a estar a cargo de la doctora Oralia Herrera Tinajero, como les mencioné, terapia hormonal menopáusica. La doctora Oralia es ginecobstetra por el Tecnológico de Monterrey, es máster en climaterio y menopausia en la Universidad Menéndez Pelayo, tiene un diplomado en endocrinología ginecológica en la Universidad de las Américas Puebla, está certificada por la Sociedad de Menopausia y también está certificada por la Sociedad Internacional de Densitometristas Clínicos. Además, ella es maestra nacional de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral. Entonces, sin más, los dejo con la doctora Oralia. Nos vemos al final de la sesión para preguntas y respuestas. Nuestro origen, las decisiones que tomamos, el amor, la educación que recibimos y las personas que conocemos en el camino marcan nuestras vidas para siempre, a veces para bien, a veces para mal. Cada historia es única. Todos somos diferentes. Vivir en un contexto violento, de abusos y carencias, moldea nuestra forma de ser. Se traduce muchas veces en abandono, soledad, adicciones y falta de educación. El conjunto de todo eso a veces nos hace cometer errores, pero todos merecemos una segunda oportunidad para ser mejores. Solo hace falta confiar en esa persona para ayudarla a creer en sí misma. Somos la CANA. Trabajamos con mujeres privadas de la libertad para lograr su reinserción en la sociedad a través de la capacitación laboral, el empleo formal, la educación y la salud mental. Teje con nosotros nuevas oportunidades. Juntos podemos construir un México más seguro. Salir de prisión no siempre significa sentirse libre. ¿Cómo se reconstruye una vida después de la prisión? Muchas salen con heridas invisibles. Abandono, violencia, soledad. Y nadie les enseña cómo sanar. En la CANA abrimos espacios para hablar, sostener y volver a confiar. Desde talleres de salud mental hasta grupos de terapia y acompañamiento individual. Aquí se tejen redes, se restauran lazos, se aprende a vivir sin miedo. Se construye una nueva forma de estar en el mundo. No son solo sesiones, es esperanza y acompañamiento real. Con tu ayuda, esta red de apoyo puede seguir creciendo y llegar a más mujeres dentro y fuera de prisión.
Súmate. Hola, muy buenas noches. Soy la doctora Aurelia Herrera y a continuación vamos a hablar acerca de la terapia hormonal menopáusica. Muy bien, primero vamos a recordar pues lo que es el climaterio. El climaterio pues es el periodo de cambios endocrinológicos, somáticos y psicológicos que se acompañan en el tiempo de la menopausia. Esto es pues porque hay un estado de hipoestrogenismo que es diferente para las mujeres. Antes de la menopausia pues no se tenía este estado y vamos a dividir sus manifestaciones en corto, mediano y largo plazo. Entonces, a corto plazo, los síntomas vasomotores son los que van a predominar, los bochornos. También muy frecuente hay trastornos cognitivos como memoria y concentración y alteraciones en el sueño. También muy frecuente que nuestros pacientes se quejen sobre todo de despertares tempranos a las 3, 4 de la mañana y luego ya dificultad para conciliar el sueño de nuevo. Asimismo, hay cambios en la distribución de la grasa corporal. Se aumenta en el área central aproximadamente entre 2 y 8 kilos, es lo que en promedio ganan las pacientes en este tiempo. Perdón, a mediano plazo, el síndrome que se caracteriza habitualmente es el genito urinario de menopausia, son los cambios urinarios genitales que son secundarios a esta disminución del estrógeno. Y a largo plazo, estas manifestaciones del hipoestrogenismo van a colaborar o van a hacerse parte de alteraciones tales como el síndrome metabólico, trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios, osteoporosis y algunas alteraciones neurocognitivas. El síndrome vasomotor es el síntoma más común, como mencionábamos, y también tiene que ver como por grupo étnico. Nosotros, las mujeres hispanas, pues somos en el mundo el segundo grupo que más síntomas tiene. Esta es una publicación que hizo el doctor Murillo en nuestro país, y aquí vemos cómo en algunas áreas el 90% de las mujeres lo presenta. Y si ven más o menos el 70% tienen entre síntomas moderados y severos que van a afectar pues, la calidad de vida de nuestras pacientes. Eh, ya mencionábamos hace poco, el impacto que va a tener en la calidad de vida pues va a ser importante, menos calidad de sueño, dificultad en la concentración, cambios en el estado de ánimo, la irritabilidad es frecuente. Y pues estos síntomas generalmente pueden durar un promedio de 7 años. Hay personas que los van a tener el resto de su vida. Y bueno, voy a enfocarme en algunos cambios que me parece que son pues de relevancia para todos nosotros. Además, obviamente, de lo que mencionábamos de la calidad de vida, de los síntomas a corto plazo. Vamos a enfocarnos un poquito en también lo que puede implicar este tipo de alteraciones en la salud de las mujeres a lo largo de su vida. Entonces, bueno, ¿qué sucede durante la transición menopáusica? Va a haber una disminución del estrógeno, sobre todo el estradiol, y va a aumentar la hormona folículo estimulante. Entonces, este desequilibrio entre estas hormonas pues va a generar algunos factores que aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces, bueno, primero vemos aquí en esta área azul cómo nuestras pacientes van a tener un envejecimiento cronológico por edad y de este lado pues también van a tener un envejecimiento ovárico. Entonces, por el aumento en la edad nada más, o sea, vamos a tener una disminución del gasto energético, va a haber mayor resistencia a la insulina y ganancia de peso. Y
cuando tenemos un envejecimiento ovárico, va a haber diferentes también manifestaciones. Una de ellas que es muy importante es el aumento en la grasa visceral y el cambio en las características de la misma. El insomnio, apnea del sueño. em, Muy frecuente que haya cambios de depresión, ansiedad, incluso 1 en 10 mujeres se puede diagnosticar con depresión de acuerdo a los criterios del DSM-4 y pues ambas, la edad cronológica y la edad ovárica, o sea, el envejecimiento de ambas es factor de riesgo para presentar hipertensión. Ah, Como mencionábamos anteriormente, al disminuir el estrógeno, pues hay una hipertrofia en los adipocitos. Estos adipocitos adquieren una característica, perdón, proinflamatoria. Entonces, hay un mayor riesgo porque estos producen factores proinflamatorios que van a desencadenar en mayor riesgo para enfermedades cardiovasculares. Entonces, bueno, el estrógeno disminuye, eh, hay menos gasto de energía, hay más frecuente que haya obesidad y sarcopenia y pues hay una mayor inflamación gracias a esta grasa visceral, más frecuente que haya dislipidemias, resistencia a la insulina, disfunción endotelial y pues el aumento en el riesgo cardiometabólico. Ah, esto, Estos cambios se ven incluso en mujeres que su edad cronológica, eh, por ejemplo, en personas que tienen una falla ovárica temprana, que les hicieron una forectomía bilateral por algún motivo. Entonces, en estas pacientes, o sea, por el solo hecho de disminuir de forma importante el estrógeno, van a presentar estos cambios, o sea, son independientes de la edad. Sin embargo, también tiene que ver con la severidad de los síntomas vasomotores. Por ejemplo, hay varios publicaciones, pero aquí les comparto esta de la doctora Napi. A mayor severidad de los síntomas, ¿se acuerdan lo que decíamos ahorita de la población mexicana? Bueno, el 70% de las mujeres tienen entre moderados y severos. Y a mayor severidad de estos síntomas o mayor frecuencia de estos síntomas, entonces va a haber mayor alteración en todos estos parámetros que nos van a tener un efecto cardiovascular. Entonces, esto aumenta el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, disminuye la masa magra, hay más resistencia a la insulina, hay más LDL, menos HDL, mayor frecuencia de hipertensión y pues todo ello nos va a generar una disfunción endotelial, aterosclerosis, síndrome metabólico. Y bueno, específicamente, a diferencia, por ejemplo, de los hombres, pues hay enfermedades o factores que tienen más impacto de riesgo cardiovascular. Entonces, por ejemplo, la diabetes aumenta el riesgo cardiovascular entre 3 a 7 veces más, comparado con 2 a 3 veces más del riesgo en los hombres, y es mucho más prevalente, o sea, inicia más frecuentemente diabetes cerca de la menopausia, o sea, tiene que ver con estas alteraciones hormonales. Ah, las mujeres también somos más vulnerables para tener un riesgo cardiovascular en presencia de hipertensión arterial. Hay un riesgo aumentado para enfermedad coronaria de un 64%, comparado con 46% con los hombres con obesidad. Y las mujeres que fuman tienen 25% más riesgo de enfermedad cardiovascular que los hombres. Entonces, aquí en este sentido, hemos sabido por mucho tiempo, o sea, las enfermedades cardiovasculares son menos frecuentes cuando estamos en la etapa de premenopausia. Y una vez que llegamos a menopausia, el riesgo cardiovascular en mujeres es mucho más acelerado en presencia de estos factores como diabetes, hipertensión, tabaquismo. Entonces, esto
pues está relacionado precisamente con los estrógenos. Sobre todo el estradiol, pues hemos identificado en muchos estudios también que tiene un factor cardioprotector. Ese está dado por diferentes circunstancias, unas ya las mencionamos, lo que tiene que ver pues con el equilibrio en las grasas, con el tipo de grasa que se puede tener visceral, inflamatoria, pero también, por ejemplo, a nivel endotelial. El estrógeno puede generar una vasodilatación y eso lo puede hacer a través de vías como el óxido nítrico o vías también celulares, ¿no? Entonces ahí hay una como mejor respuesta al estrés oxidativo, o sea, se tiene como esta protección eh, y luego pues se pierde en el momento que llegamos a la menopausia. En cuanto a función cerebral, pues también hay algunos factores que quiero destacar. Por ejemplo, al haber esta pérdida del estrógeno, disminuye la utilización de glucosa por las neuronas. Entonces, esto genera una cetogénesis y esto va a reducir en cierto grado la plasticidad de la sinapsis y puede reducir también la función en la cognición. Estos autores proponen este modelo como para tratar de identificar cuál sería como la causa de que los estrógenos tengan este efecto neuronal y ellos identifican que puede darse a través de la función mitocondrial. Entonces, en un ambiente rico en estrógenos, pues hay un equilibrio entre oxidación, reducción. Pero cuando disminuyen estos estrógenos, específicamente en las mitocondrias neuronales, pues hay algunos cambios que van a generar algunas alteraciones cognitivas que un poco más adelante las voy a mencionar. Entonces, bueno, también la testosterona, la dehidroepiandrosterona, tiene un efecto neuronal, entonces tiene que ver también con cambios en la cognición. Esta es una encuesta muy grande en el año 2000 que incluyó casi 8.000 mujeres sanas y en estas mujeres se reportó que el segundo síntoma más común entre las mujeres perimenopáusicas jóvenes pues eran estas alteraciones en la memoria. Entonces, algo muy frecuente, obviamente las mujeres que más lo reportan pues son las mujeres jóvenes que van a estar activas en su casa, en trabajo, etcétera. Son las que más lo van a identificar. Y bueno, este es un trabajo del doctor Roca. Él estudió mujeres oforectomizadas, oforectomía bilateral, y lo relaciona con la presencia de Parkinson y Parkinsonismo. Entonces, en mujeres, entre más joven sea una mujer al momento de la oforectomía, pues va a tener un riesgo más aumentado de tener estas alteraciones. Y bueno, también vemos cómo entre más sintomatología vasomotora haya, va a haber un deterioro mayor en la memoria verbal. Entonces, este es un test de memoria verbal y aquí vemos cómo entre peor sean los síntomas, peor es la manifestación del deterioro en la memoria verbal. Esta es la que estamos utilizando en este momento, ¿no? Yo les digo algo verbalmente y ustedes pues lo procesan y lo recuerdan. Entonces las mujeres que tienen síntomas fuertes, independientemente de que hayan podido dormir o no, eh, tienen problemas para recordar este tipo de información que recibieron de manera verbal. Y pues esto, la doctora Maki tiene un montón de publicaciones al respecto. Ahorita creo que vamos a revisar un poquito más acerca de ello. Am, Muy bien, entonces son otros cambios que se identifican a nivel de resonancias magnéticas funcionales. Son diferencias entre mujeres que tienen muchos bochornos y las que no los tienen. Y pues aquí, por ejemplo, vemos cómo hay una sobreestimulación del hipocampo y la corteza prefrontal.
Este ya lo habíamos visto. También la doctora Maki, este también es de ella, es un estudio que nos dice cómo a mayor cantidad de bochornos hay más cantidad de hiperintensidades en la sustancia blanca, que entre más haya, pues es más riesgo de presentar Alzheimer en un futuro. Entonces, pues vemos esta relación como un factor de riesgo independiente para esta enfermedad. Y bueno, pues obviamente me enfoqué en dos aspectos que pues considero muy importantes, sobre todo pues en este foro en el que pues ustedes ven todas estas alteraciones, ¿no? Diabetes, hipertensión, o sea, toda la parte de atención a las mujeres, probablemente un poquito más adelante en la vida que lo veo yo. Yo me dedico a menopausia, yo veo mujeres entre 45 y 55 años, aproximadamente la mayoría. Em, y con frecuencia pues ustedes a lo mejor probablemente les toque ver la parte que se ve un poquito más adelante, pero como pues va a ser una situación muy frecuente y muy de riesgo para la calidad de vida y también pues para la morbimortalidad, ¿no? La mortalidad de las mujeres pues sigue siendo cardiovascular, entonces pues bueno, este es un factor que pues podemos considerar. Y bueno, si además de estos riesgos que se tienen en las pacientes a largo plazo, también obviamente hay osteoporosis, osteopenia, alteraciones, como decíamos, genitourinarias, muy frecuente las molestias a la hora de la relación sexual, que obviamente va a deteriorar pues desde la autoestima, la autopercepción, pues la vida de pareja, ¿no? Entonces, o sea, son muchas alteraciones que pues las mujeres van a padecer por este estado hipoestrogénico. Entonces, bueno, pues hay que tratar de ver cómo las podemos ayudar, cómo podemos tratar todo este tipo de cuestiones, tanto a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. A corto plazo, con más frecuencia hay mujeres que buscan ayuda porque precisamente pues tienen este deterioro en la calidad de vida, sobre todo si son mujeres que tienen una vida profesional activa y pues notan este deterioro cognitivo, estas alteraciones en el sueño. Entonces, ya un poco más frecuente pues se dan a la tarea de buscar atención. Eh, Sin embargo, bueno, el tratamiento de primera intención o de primera elección del síndrome climatérico, pues es la terapia hormonal menopáusica. Está indicada bajo cuatro áreas. Una, pues los síntomas vasomotores que ya habíamos dicho. La otra es prevención de pérdida de hueso, o sea, como prevención de osteoporosis. Mujeres que tienen una falla ovárica temprana o que tuvieron una forectomía eh, temprana. Y en estas mujeres, pues se trata para prevenir toda esta cuestión de alteraciones cardiovasculares a futuro y los síntomas genitourinarios que mencionábamos ahorita. Sin embargo, pues podemos saber que hasta el 80% de las mujeres que están en este tiempo, más bien se buscan una medicina complementaria o alternativa. Y esto pues está a nivel mundial en el grupo de mujeres hispanas, en un estudio multicéntrico en Estados Unidos, o sea, es prácticamente el 90%. Entonces, igual estoy segura que en sus consultas, pues no va a ser la excepción, ¿no? O sea, y aquí mis pacientes llegan y primero se tomaron omegas, y primero se tomaron ashwagandha, y primero tomaron alguna recomendación de la vecina. Y esto es porque desafortunadamente pues hay una desinformación y en realidad pues este sería como el origen. En las siguientes dos diapositivas voy a hablar de este estudio que es el WHI. Probablemente muchos de ustedes ya lo conocen.
a lo mejor las nuevas generaciones pues, todavía no. Pero este es un estudio que se hizo en el 2002. Fue un estudio muy grande. Fue un estudio aleatorizado comparado con placebo que fue auspiciado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Y aquí este estudio se hizo con el fin de poder disminuir precisamente los riesgos cardiovasculares en las mujeres a través de una terapia hormonal menopáusica. Voy a hablar acerca de algunas características y de cómo este estudio pues ha sido prácticamente un parteaguas para quienes nos dedicamos a menopausia porque pues eh, ocasionó varios de los conceptos que se tienen hasta ahorita, que algunos de ellos pues van a estar equivocados. Entonces, bueno, este es un estudio muy grande. Estudios previos de la protección estrogénica en los 80s, 90s, como que animaron a que se hiciera este tipo de estudios. Fue muy largo, muy grande. Eh, y lo que hicieron fue seleccionar dos grupos. Un brazo tenía estrógenos equinos conjugados o premarin. La palabra premarin viene de pregnant mare, que son las yeguas preñadas. Entonces, estos estrógenos son los que se obtienen de la orina de las yeguas preñadas. Y en mujeres que estaban histerectomizadas, entonces se les dio únicamente el estrógeno equino conjugado y en el otro brazo se les dio a las pacientes, además de los estrógenos equinos conjugados, la medroxiprogesterona como protección endometrial. Y pues como decíamos ahorita, el objetivo primario era prevención de eventos cardiovasculares. Incluyó más de 27,000 mujeres. Sin embargo, la edad promedio de las mujeres fue 63 años de edad, que no es como lo habitual. De edad de presentación de la menopausia. O sea, ellos incluyeron mujeres entre 50 y 79 y la idea era darles un seguimiento a 10 años a todas estas mujeres para poder medir la eficacia de la protección estrogénica como prevención de eventos cardiovasculares. Desafortunadamente, este estudio pues se frenó, se tuvo que suspender. ¿Por qué? Pues porque empezaron a haber muchísimos efectos negativos. Entonces, a los 5 años, en el grupo que tenía la medroxiprogesterona, eh, hubo un aumento en cáncer de mama, eventos cardiovasculares, eventos tromboembólicos y probable demencia. Entonces, se suspendió eh, precisamente por efectos negativos, o sea, lo que trataban de prevenir, pues no, o sea, surgió al revés. Y en el grupo de estrógenos equinos, pues sí hubo un riesgo de enfermedad tromboembólica. Entonces, muchos de nosotros nos enteramos de estos hallazgos, de este estudio tan grande, a través de los medios, en la tele, estas son, les traigo estas son las tres portadas de en ese entonces, todas son del 2002. Aquí está la fecha, este es de julio del 2002. Y por ejemplo, de Newsweek, que dice un estudio que aumenta el temor acerca de los riesgos para millones de mujeres, porque la terapia hormonal, pues es lo peor que puede haber. Entonces, esta publicidad que se le dio a este estudio en específico, que utilizó estrógenos de equino con una progestina sintética, tuvo estos resultados y entonces como ya que se generalizó. Entonces a partir de ahí, el uso de terapia hormonal prácticamente se fue a cero y hasta la fecha no ha podido tener un impacto positivo precisamente pues porque toda esta información que surge hace más de 20 años continúa en el pensamiento de las personas, ¿no? En las creencias de las personas, incluso hasta de mismos médicos, se quedaron con este concepto. La terapia hormonal tiene riesgo de cáncer, riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, eh, esta
este estudio, bueno, esta gráfica es de una editorial de Lancet, de los mismos autores del WHI, en donde ellos hicieron grupos de edad y entonces se ve que las mujeres que estaban entre los 50 y los 59 años de edad, estos son como los eh, resultados que obtuvieron. Y es que es muy diferente, ya lo sabemos con el tiempo, eh, es muy diferente dar un estrógeno en el tiempo adecuado, sobre todo en relación a la protección cardiovascular. Una mujer el estudio tenía mujeres de 79 años. O sea, una mujer de 79 años que ya llevaba casi 30 sin estrógenos, pues tuvo una respuesta negativa. Primero ya había daño endotelial, ya había daño, o sea, no es lo mismo poder hacer una prevención y ahí es distinto tratar de hacer esto como un tratamiento. Entonces, bueno, en esta gráfica lo que les quería compartir es que en esta publicación de los mismos autores del WHI, ellos nos ponen los resultados que obtuvieron por grupo en cada uno de los brazos. Y me gustaría que nos enfocáramos en esta área de aquí. Ya después también vimos que la medroxiprogesterona altera el tejido mamario y o sea, es una progestina que es sintética y que no es lo ideal para dar de tratamiento de terapia hormonal. O sea, ya ahorita para nosotros pues está proscrito. Todavía existe, pero ya no se usa. ¿Por qué? Pues sabemos que no es una progestina que nos vaya a ayudar, al contrario va a tener efectos negativos. Entonces, aquí en esto me gustaría que nos enfocamos en esta área y vemos cómo el riesgo absoluto de eventos por 10.000 mujeres, en rojo son los que son negativos y en azul son protectores. Entonces, se fijan, tenemos trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar como eventos raros, o sea, son eventos, o sea, son riesgos bajos y tenemos todos los demás en protector. Entonces, por ejemplo, para enfermedad coronaria cardíaca hay una protección en estos números, ¿no? Entonces, menos cáncer de mama, menos cáncer de mama, menos cáncer de colon, menos cáncer en general, fracturas de forma muy importante se reducen, muerte por cualquier causa. Muerte por cualquier causa es menor en usuarios de terapia hormonal y aquí diabetes. O sea, vean el riesgo, la protección para diabetes en usuarias de estrógenos solos. Incluso también en estrógenos con medroxiprogesterona, o sea, vean cómo esto se sigue presentando. Y bueno, a continuación les voy a presentar una publicación de la Asociación Americana de Menopausia, donde ellos dan algunas recomendaciones acerca del uso de terapia hormonal. Entonces, los invito a que lo vean, está de acceso gratuito. Y es un documento que es pues muy extenso, pero que a mí me gusta mucho cómo nos explica toda esta relación entre hormonas y enfermedad cardiovascular. Entonces, bueno, primero voy a resumir prácticamente en 2 diapositivas un documento muy largo, pero pues quise nada más como hablar acerca de lo más, em, como subrayar los datos que a mí me parece que son más relevantes. Y primero, la diabetes mellitus es un factor de riesgo relacionado a mortalidad mayor en mujeres que en hombres, como ya hemos mencionado. La prevalencia de diabetes se va a asociar significativamente al estado menopáusico, también ya habíamos mencionado. Las terapias hipolipemiantes no han mostrado a la fecha ser efectivas como prevención primaria en enfermedades vasculares en mujeres y la evidencia en prevención secundaria es escasa. Entonces, si tenemos unos pacientes con este tipo de situación, pues la efectividad en la prevención primaria no ha sido demostrada.
de los hipolipemiantes. Y también se ha identificado algunas modificaciones en el estilo de vida, son factores como el ejercicio, la alimentación, pero no hay evidencia a la fecha de que estas estrategias ayuden o beneficien a mujeres en la transición menopáusica a prevenir estas alteraciones cardiovasculares en el futuro. Y ellos dicen, los cardiólogos nos dicen, la terapia hormonal iniciada en mujeres menores a 60 años de edad en los primeros 10 años después de la menopausia para tratar los síntomas, o sea, ¿se acuerdan el cuadrito de las indicaciones? Bueno, si está indicado, entonces, para tratar los síntomas vasomotores o para prevenir osteoporosis, es la única intervención a la fecha que ha probado disminuir el riesgo cardiovascular y diabetes mellitus en mujeres sanas. Esta es, esta es en relación a enfermedades neurodegenerativas y vemos la relación que hay entre usuarios de terapia hormonal, acá abajo. Sí, esto es un estudio de esta cantidad de mujeres, o sea, un montón, y luego eh, se quiso comparar para ver usuarias y no usuarias la respuesta o el resultado. Y estos son, este es pues como el reporte, ¿no? Entonces, no importa la vía de administración, no importa si es combinada o solo la estrogénica, hay una cantidad importante de evidencia de protección de alteraciones neurológicas. Y prácticamente a manera de conclusión, me gustaría mencionar que la terapia hormonal menopáusica en el paciente correcto, en el tiempo correcto, va a tener muchos más beneficios que riesgos para nuestros pacientes y ojalá la tengamos en mente para prescribirla con más frecuencia. Y sobre todo, pues esta imagen al final, ¿no? Ya le preguntaste a tu paciente qué es lo que ella quiere, porque la mayoría prefieren no enfermarse, prefieren dormir bien, prefieren tener una adecuada calidad de vida. Y pues bueno, los invitamos a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a dejar tiempo para ellas y les agradezco por lo pronto su atención. Gracias. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches, Eh, hola. Bueno, pues nuevamente agradecemos la participación de la doctora Oralia en esta excelente presentación y vamos a dar paso entonces a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ver qué es lo que tenemos en el chat y qué tenemos en nuestras redes sociales. También quiero comentarles que tenemos una bastante buena participación. Tenemos más de 700 colegiados conectados, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ahorita les vamos a pasar el dato. Sí. Tenemos participación de la Ciudad de México, de Los Mochis, Sinaloa, un saludo. Puebla. Y Entonces, les muy comento, buenas noches, interrumpo un Tamaulipas. momentito. ¿Perdón? Estamos 802 asistentes en este momento. Interrumpo nada más para saludar a la doctora Oralia Herrera, para felicitarla por su plática tan interesante y tan importante, ¿no? Que es algo que diariamente vemos pacientes
que requieren este tratamiento y los dejo. Gaby García, doctora Oralia, doctor Manuel, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su ponencia, doctora Oralia, muy interesante. Y tenemos ya algunas preguntas aquí en el chat. Vamos a empezar con las primeras. Y bueno, nos preguntan qué tan efectivo es el uso de fezolinetant para el tratamiento de los bochornos. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Es una buena alternativa. Ya la tenemos en México a partir de este año. Antes ya se ha demostrado su eficacia. Es un medicamento que es específico para el control de los bochornos. O sea, este nos va a ayudar sobre todo en pacientes que tienen contraindicada la terapia hormonal. Principalmente, pues las pacientes se ven muy beneficiadas, pacientes que tienen un cáncer que es dependiente de estrógenos. Entonces, en ellas, con frecuencia, pues son pacientes que no van a poder recibir terapia hormonal y tienen muchos síntomas secundarios a los tratamientos que utilizan, ¿no? Son los inhibidores de aromatasa, tamoxifeno, los más de reciente generación. Estos van a obviamente, pues, inhibir esta producción estrogénica y entonces tienen una sintomatología muy, muy importante por el tiempo en el que se da este hipoestrogenismo que mencionábamos. Entonces, no es lo mismo a lo mejor una menopausia que se está dando de una forma paulatina, con ciclos anovulatorios seguidos de ciclos ovulatorios, a una paciente que va a recibir una terapia que le va a inhibir su producción estrogénica y tienen sintomatología muy, muy importante. Entonces, en ellas el insomnio es muy frecuente y obviamente pues también los síntomas vasomotores. Entonces, es una muy buena opción específica para controlar este tipo de síntomas. Es rápida y, como decía, pues ya hay afortunadamente el acceso en México. Entonces, en aquellas pacientes, sobre todo que está indicada, que está contraindicada la terapia hormonal, esa es una muy buena alternativa. Sin embargo, no va a sustituir, por ejemplo, todo lo que mencionábamos de lo que nos va a ayudar la terapia estrogénica. O sea, mencionábamos este temor que tienen nuestros pacientes para una terapia hormonal. Entonces, si alguien finalmente la paciente va a decidir qué tomar, entonces, bueno, sería ahí nuestra obligación decirle, ok, o sea, te va a quitar los bochornos, te va a ayudar a dormir mejor, te ayuda un poco con estos cambios en el estado de ánimo, pero no te va a ayudar cardiovascular, no te va a ayudar con tu hueso, no te va a ayudar con el síndrome genitourinario de menopausia. Entonces, es una buena opción definitivamente. Muy bien, muchas gracias, doctora Olaria. Pues continuamos aquí con las preguntas. Y bueno, la felicitan por la sesión, nos dicen que muy buena sesión, muy didáctica. Y bueno, una parte de esta pregunta ya fue contestada ahorita, pero bueno, la repito por si hay algo más que agregar. Dice, ¿cuál sería el tratamiento de sustitución hormonal y la vía más adecuada? ¿Estrógenos vía vaginal, por ejemplo? Nos pregunta. Ok, esto va a depender, como decíamos, por ejemplo, si la terapia ideal es ideal personalizada, o sea, eso también hay que tenerlo en mente, o sea, no hay como una forma de terapia que es la mejor para todas, pues no. Sin embargo, sí hay varias consideraciones. Por ejemplo, si nuestro paciente no tiene útero, ahí podemos utilizar únicamente terapia estrogénica. Y la terapia transdérmica, o sea, la vía transdérmica, se ha relacionado con, o sea, prácticamente cero efectos de trombosis. La vía oral, esa sí pudiera en algunos pacientes incrementar este riesgo, igual lo mismo, o sea, individualizar cada paciente, pero la terapia oral por el paso hepático sí puede generar algunos factores procoagulantes que la vía transdérmica no tiene. Y también al ingerir vía oral, el estradiol va a modificarse en el hígado y se va a volver estrona, que es un estrógeno más débil. Entonces la paciente vamos a tardar un poquito más en poder controlar los síntomas
porque vamos a tener más estrona que estradiol, nos gusta más la eficacia que tiene el estradiol. Entonces, estas serían algunas consideraciones. Obviamente, la paciente pues va a decidir, ¿no?, qué le gustaría utilizar y con qué se compromete para seguir este tratamiento. La vía vaginal, únicamente en México, únicamente tenemos para tratar las molestias vaginales. En otros países sí se tiene tratamiento sistémico, o sea, la dosis que se tiene a través de vía vaginal, pero en México vaginal nada más nos va a servir para quitar muchos de los síntomas, que es pues, la resequedad vaginal, dispareunia, hay más infecciones vaginales urinarias recurrentes. Frecuentemente, y eso pues lo deben ver ustedes también muy seguido, que las pacientes se quejan de infecciones urinarias, pero los cultivos están negativos. O sea, hay una irritación uretral, hay cambios ahí por la falta de la lubricación, la falta de la hidratación normal, ¿no? Entonces, la vía vaginal en México únicamente es para tratar síntomas vaginales y urinarios, y la vía sistémica pues va a ser, incluso en México tenemos también una presentación con combinación de hormonas intramuscular y pues hay vía oral y transdérmica, o sea, hay varias opciones. Muchas gracias, doctora Oralia. Doctor Manolo, ¿tendrás alguna otra pregunta por ahí? Sí, dice aquí el doctor Del Ángel, buenas noches, excelente sesión. Mi pregunta, ¿qué especialidad es la adecuada para el tratamiento del climaterio? ¿Ginecología o medicina interna? Todos. ¿Quién ve mujeres de 40 años? Médico general también. Todos, médicos generales, médicos familiares. Obviamente, a quien le llame la atención, le interese, o sea, todos podemos saberlo y claro que lo podemos tratar, y sobre todo eso, o sea, a mí me interesa mucho el que podamos recordar todos como un estudio que fue el WHI, hasta la fecha marca unas ideas en cuanto a la terapia hormonal que no son ciertas, y eso pues todos los médicos que ven pacientes pues pueden intervenir en ese sentido. O sea, ya dijimos ahorita, lo repito en la presentación, o sea, la única herramienta que tenemos a la fecha que ha demostrado disminuir el riesgo cardiovascular y la diabetes en las mujeres es la terapia hormonal administrada entre los 40 y 45 años. Entonces, ¿a quién le toca eso? A todos. O sea, a todos nos toca avisarle a nuestros pacientes que tienen esa opción, porque la mortalidad sigue siendo esta. O sea, ¿quién ve pacientes? Pues a todos, es nuestra responsabilidad. ¿Y considera usted que tenemos que realizar el perfil hormonal para llegar al diagnóstico o con los síntomas clínicos y la etapa en la que se encuentra la paciente? Con los síntomas es suficiente. Es adecuado, obviamente, revisar que no se trate de alguna alteración tiroidea, dependiendo de la edad de la paciente. Es adecuado revisar el riesgo que ya tiene como de base de diferentes enfermedades. Nos es muy útil, por ejemplo, una calculadora que tiene la Asociación Americana de Corazón, de American Heart Association. Ahí ya que es una calculadora de riesgo cardiovascular a 10 años. Entonces ponemos algunos datos y para esa calculadora pues necesitamos el colesterol, colesterol total, el HDL, la presión arterial, o sea, son varios parámetros. Entonces, eso nos sirve tenerlos para poder decir, ok, esta paciente es candidata mejor a una transdérmica, este paciente el riesgo va a ser más alto que el beneficio, entonces no es candidata como tal. Pero finalmente, pues es ese tratamiento individual. Y nos pregunta la doctora Mosqueda, buenas noches, ¿cuánto tiempo hay que dar la terapia hormonal y cuánto es normal que duren los síntomas vasomotores, los bochornos? En promedio son 7 años de los síntomas de nuestra población. Puede ser variable, o sea, hay pacientes que les dura 2 años, hay pacientes que les dura toda la vida.
Yo la paciente más grande que tengo con terapia hormonal tiene 86 años. Entonces, ¿cuánto tiempo? Hasta la siguiente consulta. Así es como les comentamos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que revisar que continúen los síntomas y que no haya contraindicaciones para el uso de terapia. Entonces, ¿cuánto tiempo? Ya no hay límite de tiempo. O sea, hace aproximadamente unos 5 o 6 años todavía se consideraba hasta los 60 años o 5 años de uso, pero la evidencia nos dice que no es necesario suspender. O sea, hay pacientes que es un 15% de la población más o menos, que van a tener síntomas muy severos toda su vida. Entonces ellas no tienen por qué suspenderse. Pero, o sea, ¿hasta cuándo? Pues hasta que los riesgos sobrepasen los beneficios. Pero igual, o sea, puede ser toda la vida y no está contraindicado. Con eso contesta, doctora, lo que nos pregunta aquí el doctor Mario Juárez. ¿Hay una edad límite para la terapia de sustitución? Pues ya nos comenta que en realidad no hay una edad. Hay límite. Lo que sí la recomendación es que se dé dentro de los primeros 10 años de la menopausia. O sea, si la señora tuvo su menopausia a los 45, entonces si estamos dentro de los primeros 10 años, vamos a tener la gran mayoría de beneficios y evitando los riesgos. Pero en pacientes, por ejemplo, y eso lo veo también cada vez más, porque antes la información era, no hay que usar terapia hormonal, y ahora ya hay un poquito más de información, de apertura, de influencers que nos dan este tipo de alertas, no sé, de que hay que usar hormonas, mejor sí. Y entonces de repente sí veo yo pacientes que llegan 20 años después y pues ahí ya no son candidatas como tal a una terapia estrogénica o con progestágenos. Sin embargo, siempre podemos pues revisar todo el resto de las hormonas. Es la de hidroepiandrosterona, nos puede funcionar, o sea, tenemos ahí otras alternativas. Pero sí lo ideal es que los primeros 10 años que se tiene de menopausia es cuando más beneficios se van a tener y después ya va a haber a lo mejor más riesgo cardiovascular que beneficio. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctora Gaby Duarte, ¿tienes por ahí alguna otra pregunta? Sí, de hecho tenemos varias felicitaciones en nuestra transmisión por Facebook para la doctora Oralia y nos están acompañando médicos de Perú, Guatemala, Ecuador, Bolivia y por supuesto de todas las partes de la República Mexicana. Una de las preguntas que nos hacían es cuándo iniciar el tratamiento y por cuánto tiempo lo tienen que dejar, que bueno, ya es una de las preguntas que más se ha repetido. Y bueno, continuando, la doctora Álvarez nos dice, además de felicitar a la doctora Oralia, durante un evento prequirúrgico como una fractura de cadera, donde posteriormente se anticoagulan a las pacientes por riesgo de embolismo o tromboembolismo, ¿se pudieran combinar con la terapia hormonal, especialmente los de vía vaginal, o habría alguna contraindicación? Vía vaginal no se absorbe, entonces no hay ninguna contraindicación. Es un tratamiento totalmente local, no hay ninguna absorción. Y ahí pues se valora si es vía oral, si tiene progestágeno o no, o sea, si tiene útero o no, y cuánto tiempo tiene de uso. Si la paciente ya tiene algún tiempo de uso y la mayoría, si ya tiene una fractura de cadera, probablemente pues es una paciente de edad avanzada. Si es por vía transdérmica, no se suspende la terapia. No es necesario. ¿Y si fuera por vía oral? Ahí pudiera ser, igual, pues se revisa lo que comentábamos, el riesgo que pudiera tener, pero sí, yo sí recomendaría que se suspenda, porque va a estar inmovilizado mucho tiempo. Ahí la recomendación sería reiniciar una vez que se recupera la movilidad habitual, ¿o cuál sería la recomendación, doctora Oralia? Pudiera ser que sí. Lo que a mí me parece es que una persona que se fractura probablemente no tenía terapia hormonal por mucho tiempo, entonces pues sí, hay que ver, ¿no? O sea, cuánto tiempo lo usó, cuánto tiempo, qué tantos síntomas tiene y
y de ahí se evalúan muchas características. Muy bien, individualizar, ¿verdad? Como todo y evaluar las condiciones pues sí, individuales de cada paciente. De su momento. Muy bien, pues muchas gracias. Sí. Sí. Tenemos otra pregunta, doctora Oralia, de parte de la doctora Collazo, que nos pregunta si los síntomas o una paciente de 49 años que tiene síntomas vasomotores mínimos, estaría indicado ya iniciar con ese único síntoma el tratamiento sustitutivo de estrógenos. Es difícil que solo haya un síntoma. A veces hay ese aumento de peso, a veces hay ese cambio en el perfil de lípidos, a veces se tiene cambios en el estado de ánimo. Es muy frecuente que haya estos cambios, que se enojen, que estén tristes, que tengan tendencia a depresión, que haya insomnio. Entonces, la presencia de los bochornos es indicativa de que ya hay ese estado de hipoestrogenismo y ya probablemente se va a comenzar con más síntomas. Y lo mismo, se evalúa el paciente, qué riesgos tiene, cuál es su estado en ese momento, qué tanto le está afectando lo que decíamos de la cognición, etc. Si solo fuera un bochorno que no le afecta tanto, la verdad es que de todas formas yo sí le recomendaría terapia hormonal porque es nada más como cuestión de tiempo para que lo demás comience. Y lo veíamos en los gráficas que presentábamos acerca del daño que puede haber neuronal, ¿no? Me tocó asistir a una de las conferencias de la doctora Maki, que es quien tiene muchas publicaciones al respecto, y ella básicamente nos decía es que un bochorno es neurotóxico. O sea, hay una neurotoxicidad por un montón de factores que todavía no alcanzamos a dilucidar de todo. Entonces, si yo soy esa paciente, pues yo sí me pongo esto. Así de sencillo. Lo mismo, hay que hablar con la paciente, hay que tener una buena comunicación, valorar todos los puntos de riesgo que puedan tener y siempre el riesgo-beneficio. Pero la verdad es que pues yo sí lo haría igual con mis pacientes. Les recomiendo que nos informemos y nos mantengamos atentas, porque insisto, es difícil que haya un solo síntoma. O sea, generalmente el hipoestrogenismo se va a manifestar de un montón de formas. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí en redes. Dice que si el tratamiento local aumenta el riesgo de cáncer como estrógenos vaginales. Buenas noches. No, de hecho ninguno. Lo que aumentó en su momento y no fue de manera tan importante, pues fue el uso de qué tipo de progestina se utiliza. Entonces, hay muchos estudios al respecto. Desafortunadamente no van a tener la magnitud del WHI porque pues no somos a 18,000 pacientes seguidas a 10 años, pues no va a ser fácil que se logre. Pero en terapias que se utiliza solo el estradiol o que se utiliza la progesterona natural micronizada, el riesgo de cáncer de mama prácticamente es igual a las no usuarias. Y los vaginales, incluso hay una propuesta en la FDA y ya va a ser ya ley para que se retire de las cajas de los estrógenos vaginales esa leyenda de que tiene que relacionarse con cáncer. O sea, eso también. Hubo hace unas 3 semanas una reunión de muchos expertos en el FDA y esa es una de las cosas que se va a modificar, esa leyenda que tienen los estrógenos vaginales y algunos tratamientos de estrógenos transdérmicos. Incluso en esa reunión también se habló acerca de la testosterona. O sea, la testosterona no se considera como que las mujeres nos hace falta, no hay ninguna presentación como tal. Y la verdad es que, pues, igual que baja el estradiol, puede bajar la testosterona y no se tiene ni contemplado esa posibilidad. Entonces fue así una manifestación
médicos en la FDA y pues vamos a ver si hay alguna modificación. Para hombres pues hay cualquier cantidad de presentaciones de tratamientos de miligramo. Y en mujeres pues. Muy bien, muchas gracias, doctora Oralia. ¿Tenemos alguna otra pregunta, doctor Manolo? Sí, del doctor Rolando González nos pregunta, ¿cuáles serían los exámenes de screening antes de iniciar terapia hormonal y estar seguros que no haya un riesgo de cáncer o presencia de cáncer? La mamografía. Y le insisto, o sea, si tiene cáncer, pues hay que ver si existe un tratamiento, si sí, pues, entonces, pues no es candidata. De ahí en fuera, no hay como que sin familiar o sin primer grado, o sea, la única contraindicación en ese aspecto es mujeres que tengan un cáncer estrógeno dependiente. Nada más. Muy bien. Nosotros, doctora, como médicos internistas, eh, pues vemos muchas pacientes con alteraciones metabólicas y cardiovasculares, diabetes, hipertensión, obesidad. ¿Qué deberíamos de tener en cuenta, si no para contraindicar la terapia de reemplazo hormonal, sí para ser precavidos o estar vigilando en las pacientes a las que se les inició terapia de reemplazo hormonal o a las que nosotros les queremos iniciar terapia de reemplazo hormonal? A mí me parece esa calculadora que les comentaba de la American Heart Association es muy útil y es en general muy sencilla. Y arriba de un 10% de riesgo cardiovascular a 10 años, ahí a lo mejor se trata de buscar a lo mejor una alternativa a la terapia hormonal como tal. Igual ese pues tiene algunos parámetros, la hipertensión, si usan los medicamentos. Preferir, precisamente por el grupo de pacientes que ustedes tienen, pues preferir la vía transdérmica. O sea, yo creo que esa está no tan utilizada y en general ese no aumenta. El estrógeno solo no aumenta prácticamente el riesgo de mayor de trombosis o de este tipo de alteraciones. Y precisamente en estas pacientes que decidiéramos o que se decidieran no iniciar terapia de reemplazo hormonal como tal, ¿qué piensa usted de las isoflavonas? Por aquí nos hacían esta pregunta en el chat. Es muy difícil poder tener resultados adecuados con isoflavonas por diferentes factores. La dosificación no está establecida. La absorción de las isoflavonas a nivel intestinal depende de la presencia de ciertas bacterias y no todo el mundo tiene la capacidad de modificar las isoflavonas en el EQOL, que es como la sustancia activa. Entonces, es muy difícil que se pueda tener resultados adecuados porque incluso los suplementos que se tienen pues son dosis bajas y no es así tan efectivo. Hay otras alternativas, o sea, por ejemplo, el fosfolminetal que mencionábamos antes. Hay tratamientos no hormonales en quienes están contraindicados. Unos que son de primera línea son los antidepresivos, paroxetina sobre todo. Esa es pues una de las que está aprobada a dosis de 10 miligramos, que no tenemos. Esa el escitalopram también es como buena alternativa para controlar bochornos, trastornos del sueño, trastornos en el estado de ánimo. Entonces, si hay casi como contraindicaciones absolutas, pues entonces tienen otras alternativas. Lo importante es que pues tratemos de ayudar a nuestros pacientes para que de por sí ya están teniendo un montón de molestias y luego pues que se compliquen todavía más con su estado de ánimo, su calidad de vida de esa forma.
Muy bien. Esas serían todas las preguntas que tenemos en el chat. Doctora Gaby Duarte, ¿tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta en las redes sociales? Tenemos un comentario más. Dice, en mujeres de 60 años y más, debe darse apoyo estrogénico considerando ganancia de peso y alteraciones secundarias a metabolismo lento. Que creo que ya, bueno, había quedado contestado, pero si tiene algún comentario adicional, doctora Oralia, se lo agradecemos en cuanto a las pacientes de 60 años y más. Pues como comentábamos, más que de edad, tiene que ver de la edad de que pasó menopausia. Entonces, si fue menos de 10 años, pues está indicado darla y se van a beneficiar. Así es. Bueno, nos reportan que tenemos además oyentes aquí presentes en nuestra sesión de El Salvador y de Estados Unidos, y continúan las felicitaciones para usted. Nos dicen que muy buena y excelente sesión. Y bueno, nos preguntan si adicional con el estradiol pudiera utilizarse la testosterona. Sí, definitivamente. Es muy frecuente que esté muy baja y esa tiene que ver directamente con algunas de las manifestaciones como el deseo sexual, como la capacidad del orgasmo, como la energía, como para poder tener masa muscular. Hay pacientes que hacen ejercicio, entonces no sube tanto su masa muscular porque pues, la testosterona es baja. Entonces sí, definitivamente es una herramienta, o sea, una hormona que se puede utilizar, y hay como puntos muy específicos de en quién está indicado. El problema es lo que comentábamos también antes, que no hay como una presentación para mujeres. Entonces, a veces se utilizan presentaciones de hombre con una dosificación muy diferente, y pues la verdad es que es difícil. Ahí incluso, y en todas las instituciones, en todas las asociaciones que me ha tocado estar en congresos y esto, se utilizan las que se conocen como compounding hormones, o las que también les dicen como hormonas bioidénticas, que se fabrican, se hacen en boticas, ¿no? Entonces ahí se puede dosificar, y esas con frecuencia se utilizan precisamente porque no se tiene la opción, no se tiene la presentación. Les decía eso también, que están en ese proceso en Estados Unidos tratando de que pues eso se modifique. ¿Por qué? Pues porque hace falta, ¿no? Es algo que se ha mantenido como en un descuido ahí. Y las pacientes, les decía, 80-90%, pues buscan otras alternativas porque no, a veces no se encuentra, ¿no? La opción. Muy bien, pues muchas gracias. Última pregunta, dice que si nos podría ampliar algún comentario de la TRH bioabsorbible. ¿Bioabsorbible? ¿Será Sí. esa bioabsorbible? No sé si nos pudiera ampliar un poquito el doctor Alberto Gutiérrez, que fue quien hizo la pregunta. A lo mejor Sí. Tiene que ver con eso de las bioidénticas, ¿no? ¿Será? Porque absorbible no sé qué es. Sí, porque nos pone así, pero... Las hormonas bioidénticas ahorita igual está como de moda, porque las mujeres se sienten mal y buscan sentirse mejor. Entonces les dijimos hace 20 años que las íbamos a enfermar con la terapia hormonal. Entonces ya no actúen con nosotros, y ya no les aclaramos que no era cierto. Entonces, bueno, se sienten mal, buscan sentirse mejor. Y esta es una alternativa que surgió precisamente por esa necesidad de los pacientes de buscar ese apoyo. Y ahí el inconveniente, pues, es que se comercializa, ¿no? O sea, se comercializa también. Entonces, son terapias que se utilizan como cremas o como pellets, implantes subdérmicos debajo de la piel. Y ahí, el problema es que muchas veces las personas que los aplican, pues no tienen el entrenamiento, ¿no? O sea, me ha tocado
saber de cursos que dan estas empresas que hacen estos pellets o cremas. Y en un fin de semana al médico familiar, al médico general, al médico estético, les explican cómo dar esta terapia hormonal. Entonces, pues es difícil que se tenga obviamente resultados adecuados y la mayoría de las asociaciones pues lo recomiendan que no se utilicen precisamente porque no hay como una supervisión adecuada, una aplicación correcta de estas hormonas. Lo muy frecuente que se utilice testosterona sola y esta pues no está demostrado que sirva para todo lo que ya mencionábamos que sirve la terapia estrogénica. Pues muchas gracias, doctora Oralia, por estarnos aquí acompañando hoy en esta sesión del Colegio de Medicina Interna de México. Bueno, le paso la voz al doctor Manolo Hernández para la conclusión. Pues nuevamente agradecerle, doctora Oralia Herrera Tinajero, ginecobstetra, por esta excelente presentación, por habernos resuelto todas las dudas que estuvieron llegando al chat y a las redes sociales. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. ¿Algún comentario final que quiera hacer? Únicamente eso, agradecerles la invitación. La verdad es que me da mucho gusto y está padrísimo todo su sistema que tienen. Los felicito. Está súper bien porque pues, está súper bien organizado. Qué bueno. Muchas gracias, doctora. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que no sea la última vez y les recordamos también a nuestra donataria de este mes nuevamente, que es la Asociación La Cana. Y bueno, pues Manolo, buenas noches. Pues agradecer nada más nuevamente a todos los médicos internistas que se conectaron el día de hoy. Tenemos unos de los días con mayor número de participantes. Les agradecemos a todos por haber estado el día de hoy con nosotros y les recordamos también de nuestro Congreso Nacional de Medicina Interna número 48 a celebrarse en la ciudad de León, Guanajuato, en el Poliforum, los días 19 y 22 de noviembre, para que nos puedan acompañar de manera presencial, vernos por allá y asistir a las pláticas y convivir, estar todos juntos. Muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente por aquí. Hasta luego.